Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta plataforma de Meetspad versión en español. El día de hoy me es muy grato estar conversando en este diálogo muy importante en la industria que a veces no tocamos, que es la importancia de las tripas en la producción de embutidos. El día de hoy con nosotros mi compañero Alberto Lorés de Viscofan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la invitación a participar aquí en Meetpads. La verdad es que agradezco mucho tener esta oportunidad para hablar de envolturas o de tripas con vosotros hoy aquí y gracias por también desarrollar estos capítulos, estos episodios, tanto en inglés como en español, porque son súper entretenidos para la gente que nos gusta tanto la tecnología de la carne como en particular a mí, ¿no? Sí, sí, y platicando un poco de ti, nos decíamos que, bueno, ya queríamos armar este episodio ya desde hace varios meses. Ahora, pues importante, ¿no? Con la participación de Viscofan como uno de nuestros patrocinadores, yo creo que era importante hablar de este tema que muchas veces, como ya dije, a veces no se toca, de la importancia de lo que es la parte técnica de la producción de embutidos. Y yo creo que antes de iniciar el episodio tienes un blog y esto me llamó mucho la atención, que bueno, tú siempre muy ávido, ¿no? Apasionado por lo que es la tecnología de la carne. Platícanos un poco de este blog, cómo inició este interés por la ciencia, la tecnología de la carne. Sabemos, bueno, para nuestra gente que nos está escuchando, eres originario de España. Y bueno, yo creo que podemos iniciar este capítulo aprendiendo un poquito de ti. Pues muy bien, pues mira, el blog, que está ya en desuso desde hace unos cuantos años, porque no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, nació ya por el 2007, cuando acabé mi licenciatura en Tecnología de Alimentos. Y la verdad es que esos 2 años que estuve después del grado en Químicas en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza fueron súper intensos, aprendí mucho y la verdad es que tenía muchas ganas de poder comunicarlo a otros compañeros que estuvieran interesados en el tema de la carne, con el tema de la producción de alimentos y también temas relacionados con la gastronomía. Así que fueron como 4 o 5 años súper intensos, dedicándole pues, bastante tiempo a la semana. Y la verdad es que es un grato recuerdo el que tengo con este blog que empecé hace ya pues, casi 15 años. Que compartimos esa pasión, ¿no? Por compartir, propagar esa información de nuestra cárnica. Yo creo que es importante para aquellos que nos escuchen. Platícanos a lo mejor un poco de tu trayectoria antes de meternos a este tema. Bueno, sabemos que tienes 10 años con Viscofan. A lo mejor nuestros amigos que nos escuchan en Latinoamérica no sepan quién es Viscofan. Es una empresa líder en lo que es el área de casings o envolturas o tripas pues para la producción de embutidos. Platícanos un poco de cómo fue esta exposición. Platicabas que estuviste haciendo unas prácticas profesionales, un internship, y ahí fue como que estuviste expuesto a esta bonita industria y bueno, eso siguió, ¿no? Y sigues trabajando aquí. Ahorita ya te encuentras en Chicago. Recientemente platicábamos de la mudanza que tuviste que hacer pues para venirte para acá, al continente americano. Y bueno, yo creo que por aquí podemos comenzar también esta conversación de cómo estás ahorita como jefe de esta parte de casings, de celulosa más específicamente. Y yo creo que esta experiencia en la parte técnica nos va a servir muchísimo para contestar esas preguntas que recibimos de nuestras personas que nos escuchan, de nuestros seguidores. Pues muy bien, pues mira, lo primero es que, bueno, mi madre es carnicera y siempre en casa hemos tenido como en la familia esa tradición, tuvimos ganado en tiempos y han seguido pues con las 3 carnicerías en la familia y me viene un poco la tradición de eso, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que después de haber visto producir carne, salchichas, longanizas y todo en casa unos años más tarde, iba a acabar estudiando tecnología de alimentos? Y eso es lo que acabé haciendo en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Y cuando terminaba justo mi licenciatura, tuve la oportunidad, se presentó uno de mis profesores y me dijo, oye, ¿te quieres ir a Pamplona, como a 2 horas de Zaragoza, hacia el norte, a hacer unas prácticas en Viscofan? Y dije yo, sí, pero ¿qué hace Viscofan? No sabíamos en ese momento, yo no sabía lo que hacía Viscofan y no sabía que se dedicaba a esa empresa, ¿no? Me dice, pues no, tú tranquilo, es una empresa que se dedica a hacer envolturas artificiales, son líderes en el sector y vas a tener la oportunidad de estar como 3 meses en una planta piloto haciendo desarrollos, recetas, salchichas,
y vas a ver todo lo que pasa por este sector. Y creo que fue gracias a eso y gracias a este profesor y gracias a mi compañero Jesús Esparza, que fueron los que me metieron toda esa información, esas ganas de aprender y esa motivación, fue lo que me llevó a decir, me tengo que dedicar al mundo de la carne. Y me acuerdo además, durante ese verano, yo estaba en lo que es la planta de piloto, pues haciendo elaborados o productos todo el día, ¿no? Pero veía un equipo del equipo de asistencia técnica a clientes que estaba pues, como en el piso de arriba y bajaban con pues, hacer pruebas de desarrollos o a revisar cómo optimizar el proceso de un cliente, o incluso venían con visitas con algunos clientes también durante esa época. Decía, joder, y algún día me quiero dedicar a lo que hacen ellos, ¿no? Y así pues, acabé mis prácticas, me volví para Zaragoza, tuve el placer de poder estar durante casi 4 años trabajando en la Universidad de Zaragoza junto con el IRTA para lo que era para desarrollar mi tesis doctoral, que al final no acabé, pero eso fue un tiempo súper valioso y como al final de cuando ya estaba terminando la parte experimental, se presentó la oportunidad de ir para Viscofan, de ir para Pamplona y aquí he estado los últimos 10 años, ¿no? Ayudando a clientes en todo el mundo y ahora pues más cercanamente ya nos hemos mudado aquí con la familia a Estados Unidos pues, para dar otro tipo de apoyo también a la empresa, ¿no? Sí, yo creo bueno, esto nos da un poco de, pues, de manera resumida, ¿no? De cómo llegaste hasta aquí. Y yo creo que podemos iniciar esta plática, ¿no? Platícanos de la importancia de las envolturas. Sabemos que esta industria de la elaboración de embutidos, pues, tiene muchísimos años, muchísimo tiempo, una manera fácil de extender la vida en aquellos productos. Digo, a lo mejor pues no, a lo mejor no viene de ahí totalmente, pero bueno, sabemos que muy originario de la parte de España, podemos hablar del jamón serrano, hablando de esa adición o ese producto con nitritos, con sales, que la gente lo utilizaba hace mucho tiempo para poderle extender, optimizar la vida en aquel, porque pues sabías que no había a lo mejor refrigeración. Y a lo mejor por ahí también nos podemos ir de cómo inició esto, no sé, a lo mejor nos pudiera dar un poco de historia o la importancia de las envolturas artificiales o de las tripas. Sabemos que inició mucho de las tripas naturales, de lo que es la parte del intestino, de los animales, ya sea de cerdo o bovino. Yo creo que aquí nos va a ayudar mucho a irnos un poco más a cómo estamos el día de hoy, un poco de las tendencias y cómo ha evolucionado esta industria. Pues muy bien, sí, al final la industria de las envolturas, el principal ingrediente o las componentes han sido las tripas naturales desde hace siglos, ¿no? Se han utilizado para hacer todo tipo de embutidos, ya sean curados, cocidos, etcétera. Pero sí que desde hace aproximadamente unos 100 años, pues lo que ha sido la parte técnica o las máquinas que se han ido utilizando en la industria de elaboración de embutidos han ido progresando. Los productores han querido ir más rápido, han querido sacarle más ventaja a su proceso y es por eso que alrededor de unos 90 años atrás se empezaron a ver las primeras tripas artificiales de colágeno o de celulosa, o también un poquito más tarde también de las tripas plásticas. Y se hicieron con ese ánimo, con el ánimo de facilitar el proceso, de no depender exclusivamente de una tripa de origen natural y de mejorar el proceso en el cliente. De las preguntas que también recibimos, yo creo que es importante cuando vemos, bueno, ¿por qué se utilizan? Se utilizan hablando de manera industrial, pero también se ha utilizado de manera pues tradicional. Yo creo que nos platicabas que tu mamá fue carnicera. ¿Tú recuerdas de niño haber visto a tu mamá a lo mejor embutiendo, utilizando, digo, porque de la manera que yo aprendí en la Universidad Estatal de Kansas, donde hacemos las cosas muy manuales, tenemos las clases, tenemos a lo mejor 10 12 estudiantes, y bueno, hacemos lo que es el embutido pues con el tradicional, ¿no? A mano. Y yo creo que de ahí te da como que, pues de ahí viene, ¿no? Cómo te da una idea de cómo se hacía antes y cómo ha evolucionado un poco lo que es la parte, pues la parte de industria cárnica. Podemos hablar un poco platicamos antes de la entrevista, de cómo los productos análogos o a lo mejor que el plant-based protein, cómo ha venido también a tratar de, no, a lo mejor no poder decir
copiar, pero sí hacer productos similares que puedan ser similar a lo que es a la experiencia del paladar cuando se está consumiendo, cuando muerdes como tal la salchicha o el embutido como tal. Yo creo que a lo mejor podríamos tomar un poco de eso, ¿no? De cómo la tendencia ha ido para allá y cómo, pues tú como esta parte de tripa, muy enfocado en la tripa, en la envoltura celulosa, de envoltura artificial, cómo has combatido, cómo poderse adaptar de las nuevas tendencias y decir, bueno, vamos a utilizar este tipo de envoltura para también atacar este mercado y que esté disponible, ¿no? Tengo en la cabeza varias historias. Al final en casa hacíamos prácticamente tres productos, ¿no? Hacíamos lo que son las salchichas frescas para freír, una longaniza curada o oreada, y también se hacía mucha morcilla o el black pudding, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de mi madre levantarse pronto por la mañana, coger los cubos azules de la tripa natural, que venía la tripa natural salada, empezar a preparar, acondicionar, limpiar esa tripa, y luego, como hablabas tú, en vez de la típica embutidora que le das vueltas, en casa teníamos una embutidora de pistón, cabían unos 40 o 50 kilos de emulsión. Ese pistón iba subiendo y iba empujando lo que es la carne o la emulsión a través del tubo, ¿no? Entonces, el proceso era muy artesanal, muy manual, podías meter en muy pocos metros de tripa en lo que es ese tubo de embutición, pero bueno, el producto no dejaba de ser un producto artesanal, un producto para vender en el pueblo o en los pueblos de alrededor, y que se hacía con ese mimo y ese cariño. Me acuerdo cuando estuve haciendo estas prácticas, ¿no? Fue además un momento en el que alrededor del 2007 y un poquito más adelante hubo una crisis con la calidad del producto, de las tripas, sobre todo los calibres grandes que venían del cerdo, del porcino. Y, por ejemplo, en aquel momento en España pues, había muchos problemas de calidad con la tripa la tripa natural que se utilizaba para hacer morcillas. Y estos problemas pues, venían pues, que conforme estabas embutiendo te encontrabas con roturas, no, tenías que amarrarlo otra vez para poder continuar con la embutición, pero luego el principal problema era cuando lo estabas cociendo, pues ese producto, conforme se estaba cociendo, también reventaba, explotaba en la propia caldera. Y me acuerdo que le traje a mi madre unos sticks de colágeno de calibre 43 más o menos. Dije, mamá, mira, dice, lo primero que vas a hacer vas a probar este producto. Y me dice, bueno, pero ¿cómo lo tengo que limpiar? Y dice, no, mamá, no lo tienes que limpiar. Este producto está listo para embutir, lo coges, lo pones en el tubo de embutición, embutes las morcillas que quieras embutir, las atas y luego las llevas a la paila para cocer. Y después de hacer todo el proceso me decía, dice, joder, esto es una maravilla. Dice, no he tenido que hacer nada, he podido embutir. Dice, si tengo que rebatir algo, lo único que no me termina de convencer del producto final es que las salchichas son muy iguales las unas a las otras, ¿no? Es decir, tenían una consistencia muy uniforme, etcétera. Digo, bueno, sí, es lo que se trata de una tripa artificial, es que tenemos esa regularidad de calibre, esa regularidad de aspecto, esa regularidad durante la embutición, etcétera. Y esa es una anécdota que, bueno, a nivel local en mi casa, pues es esta anécdota, pero sí que es verdad que para los fabricantes de morcilla de Burgos, por ejemplo, fue la noche y el día. Pasaron de tener muchos problemas con tripa natural. El Viscofan hizo un desarrollo con ellos para la morcilla de Burgos, y fue cuando en ese momento muchos de los fabricantes pasaron a utilizar colágeno de alto calibre para hacer estos productos. Yo creo que ese es un claro ejemplo de la transición de la tecnología, ¿no? Porque yo creo que nosotros que platicamos con muchos procesadores de carne ya han hecho la transición poco a poco de lo natural, la tripa natural, porque a veces tenés estos problemas de, pues como dices tú, de roturas en el empaque o en la tripa y tienes que volver a embutir, hacer nudos. Y es un poco más, digo, para todo el mercado, ¿no? Porque sigue habiendo un mercado especial que tiene, y ahorita vamos a hablar un poco, ¿no? Del tipo tipo de tripas que hay en el mercado, pero pues cuando quieres hablar de un poco más uniforme, a lo mejor pues la producción, que si en realidad tu proceso, lo que te da el dinero es el volumen, pues tienes que ver como una manera como hacer el proceso más eficiente, ¿no? Y definitivamente irte a ese proceso de la transición a una envoltura artificial, pues te puede dar esa ventaja. Yo creo que
vámonos un poco, ya mencionaste colágeno, yo creo que no pudimos platicar un poco antes, nos fuimos directo al tema, pero platícanos un poco de los tipos principales, los principales tipos de tripa o envolturas que hay en el mercado y a lo mejor para que la gente pueda a lo mejor, pues que nos está escuchando, que puedan, mira, bueno, el colágeno se utiliza para ese tipo de salchicha, a lo mejor para la envoltura plástica, para esto. A lo mejor háblanos así un poco de manera general de cuáles existen y para qué tipo de productos pues se utilizan. Pues muy bien, pues mira, al final yo considero que las tripas artificiales son la evolución de la tripa natural por todo lo que se puede llegar a customizar ese producto para la necesidad final del cliente en el proceso productivo y luego también para el cliente final en el momento de consumirlo, ¿no? O de llevarlo a la barbacoa. Y hablando de tipos de tripa, encontramos tripas en base a viscosa o celulosa, que serían las tripas celulósicas, de las que soy el jefe de producto en Viscofan. Y los productos típicos que se hacen en tripas de celulósica son, por ejemplo, los perritos calientes, los hot dogs. Esos son el típico producto que se hace en celulosa. Pero normalmente en nuestras casas, salvo en algunos países en el este de Europa o en Centroamérica o en Colombia, donde se suele ver esa envoltura en el cliente final, en el resto de los países la celulosa se pela. Es decir, una vez que se ha embutido, cocido, se lleva unas peladoras automáticas y se le retira la envoltura. Es por eso que nosotros no la llegamos a ver en el paquete que compramos en el lineal en el supermercado. Luego, hablando también de envolturas en base a viscosa, tenemos lo que sería la tripa fibrosa. Que la tripa fibrosa es un papel de ábaca, que lo que hacemos es ese papel, formamos un tubo, ese tubo lo recubrimos con viscosa, lo regeneramos y las tripas fibrosas son las que se utilizan, por ejemplo, para hacer los pepperonis, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno que tiene esta tripa? Que tiene mucha resistencia en esos procesos de clipado o en esos procesos de embutición con unas masas muy frías a mucha velocidad. Luego ya saltaríamos a lo que serían las tripas comestibles de colágeno, ¿vale? Y en las tripas comestibles de colágeno están hechas en base a cueros de colágeno de vacuno, ¿vale? De la vaca. Cogemos una parte de los cueros, que es la que nos interesa por el tamaño de la fibra y cómo ha crecido el animal, etcétera. Y ese colágeno es el que utilizamos para hacer nuestros productos, ¿vale? Y hacemos productos en colágeno desde el calibre 12 para hacer unos mini salamis, por ejemplo, incluso a calibres 100, 110 para hacer un salami ya de, por ejemplo, estilo italiano. Si seguimos hablando por otros tipos de envolturas, tendríamos las envolturas plásticas, donde hablamos de materiales de polímeros plásticos y ahí también hablamos de calibres muy pequeños a calibres muy grandes. Y, por ejemplo, estaríamos hablando de un paté en un calibre medio, que podemos embutirlo en un plástico que no tenga permeabilidad al aire, por ejemplo, al oxígeno. O podríamos estar hablando de una mortadela. Esos serían los productos típicos. Y, por último, también dentro de las envolturas comestibles tendríamos las envolturas plant-based, es decir, las que están hechas en base basado en plantas. Y tenemos también envolturas comestibles, que es una cosa que está muy de moda ahora, y ya tenemos también una alternativa tubular para ofrecer al mercado. Me llamó la atención que hablaste de permeabilidad. Yo creo que eso también es una cosa importante pues creo que tienes que adaptar, depende de tu proceso que tengas, tienes que ver qué opciones hay en el mercado de envolturas, ¿no? Porque, bueno, tienes que irte, bueno, yo estoy haciendo mi proceso, estoy ahumando, estoy utilizando humo líquido. Depende de eso, pues te puede ir dictando qué tipo de envoltura puedes utilizar. Háblanos un poco más de esto, de la permeabilidad y la relación con si estás utilizando un sistema de cocción que trae a lo mejor un sistema de ahumado en el proceso. Bueno, ¿cómo eso podría tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo o elaborando productos cárnicos? Pues mira, con respecto a la permeabilidad, las tripas celulósicas, las tripas de colágeno y las tripas fibrosas y las tripas plant-based son envolturas permeables. Por lo tanto, podríamos estar utilizando cualquier tipo de horno, cualquier tipo de ahumado o de tipo de humo para hacer un producto ahumado. Sí que es verdad que dependiendo del producto, del calibre,
que queramos hacer, vamos a necesitar aplicarlo de una manera u otra o va a haber que seguir una serie de recomendaciones que, bueno, parte de eso ha sido mi trabajo, ¿no? Es decir, durante los últimos años ha sido aconsejar a los clientes en qué tipos de ciclos de ahumado y cocción deberían hacer, pues para evitar problemas, por ejemplo, que pudiera haber de manchas en el producto final, ¿no? Y cómo hacer para que eso se minimice o para evitarlo completamente. Y luego también, curioso, tenemos tripas que son no ahumables o que son no permeables al agua, en este caso, o al humo, que serían las tripas plásticas, ¿no? Pero dentro de las tripas plásticas ha habido también una cierta tendencia para tener algunos productos hechos en una tripa plástica, pero que sean ahumables. Y en ese aspecto, pues existen ciertas alternativas. Y en el caso de los plásticos, al final tienes que llevarlos a una temperatura dada para que también se pueda dar la permeabilidad a ese humo y para hacer ese producto ahumado. También he de decir que si estás acostumbrado, por ejemplo, a un producto típico de un perrito caliente, un hot dog hecho en celulosa, un producto hecho en un plástico ahumable en un calibre pequeño no va a llegar a ser la misma sensación, por lo menos para mí, que noto las diferencias, ¿no? Yo creo que la verdad eso está muy interesante. Tengo 3, 4 preguntas más. Yo creo que esto para la gente que nos escucha y está en la industria, que pues, está en constante, a lo mejor en el área de compras, que está comprando pues envolturas o se está encargada de esa parte, ¿no? De las materias primas, que no son cárnicas como tal, que son toda esta parte de ingredientes no cárnicos, envolturas. Algunos tips para el almacenamiento. Yo creo que esa tiene que ser una parte muy técnica que a veces yo he visto de primera mano, que a veces el no almacenar la tripa de manera correcta, al momento en cuanto lo agregas al tubo de embutición, como le llamas tú, el horn, pues a veces hay problemas, ¿no? Ya sea por la hidratación o por exceso de hidratación. Creo que podemos hablar un poquito, yo sé a lo mejor nos podemos inclinar mucho, a lo mejor esta área, la tuya, no celulosa. Podemos hablar de esa parte, cuáles son unos tips al almacenamiento y a lo mejor podemos hablar ahorita un poco más de otros tipos de, de envolturas que tú hayas visto que haya habido problemas al respecto. Mira, por lo general, para lo que es el almacenamiento, siempre digo que es bueno acudir a nuestras hojas técnicas y revisar en qué temperaturas y en qué humedades deberíamos estar almacenando el producto. Porque si seguimos esas pautas, que son las temperaturas alrededor de 15 grados, 20 grados y unas humedades de alrededor del 40, 50%, una cosa así, podemos estar tratando ese producto durante mucho tiempo. Es decir, aunque haya cierta variación en la humedad, podemos tener ese producto durante 2 años, es lo que nosotros garantizamos, por ejemplo, para ese tipo de productos, pero si lo mantenemos en esas condiciones, seguramente lo vamos a poder utilizar después de eso. También quiero decir que me ha tocado visitar países del norte de Europa, países como México, también tengo anécdotas de colegas en Brasil, y la realidad es que nuestros clientes pueden tener ese material almacenado en condiciones muy frías, por ejemplo, y en el caso de la celulosa, si tú tienes un material, la celulosa, que ha estado pues, a una temperatura cercana a los 0 grados o 5 grados, si ese material lo llevas a embutir directamente, posiblemente va a ser más frágil que si lo tuvieras a una temperatura ambiente, ¿vale? En el caso por ejemplo, en Sudamérica, en Brasil, nos hemos encontrado con que a veces los productos están almacenados en el piso más alto del almacén, cerca del techo, y las temperaturas cerca del techo, sobre todo en las épocas cálidas o más calurosas, pues llegan a 40, a 50 grados posiblemente, y al final eso va a generar que el producto pues, pueda perder algo de humedad, y eso hace que si le falta esa humedad luego cuando tenga que hacer la torsión durante la embutición, pues pueda también tener algún problema. Exactamente. Al final yo creo que es importante seguir las recomendaciones cuando nosotros, el equipo técnico visita los clientes. Siempre intentamos parar un poco en cómo se almacenan para poder dar las recomendaciones adecuadas. Otra pregunta que tengo, que a lo mejor lo anoté ahorita que estabas platicando de las temperaturas de cocción. ¿Hay algún tipo de, bueno, sabemos que depende del proceso,
va a ser la temperatura de cocción, bueno, que va a llevar, ya sea cuando se agrega el ahumado, cuando se agrega la paila, no sé, dependiendo del proceso, ¿no? Puedes estar cocinando en agua, a veces mucha gente cocina con algún tipo de horno de convección, por aire. ¿Algún tipo de consejo que tengas en cuestión de eso? Porque he visto, o sea, a mí me ha tocado ver defectos también, que a lo mejor la gente no sigue la hoja técnica. Yo creo que es bien importante, ¿no? La hoja técnica, ver los rangos de temperatura que, pues esa tripa en específico. Yo creo que no sé si a lo mejor ya nos platicaste un poco de almacenamiento, ¿qué has visto desde ese punto de vista pues, a lo mejor temperaturas y tiempos de cocción, ¿no? Para hacerla pues el empaque como tal, el empaque primario, que está en contacto con el embutido, pues lo más eficiente y que tenga una buena presentación. Vale, pues mira, en cuanto a lo que serían temperaturas de cocción, sí que lo primero que comentaría es que las diferentes tripas tienen diferentes máximos. Por ejemplo, una tripa de colágeno, creo que lo más recomendable es tener un máximo de temperatura en horno a 75 grados, ¿vale? Para evitar que nos vayamos más arriba y que ya entremos con otros procesos de gelatinización del colágeno y que ello pues, produzca roturas o que haya caídas en el horno, ¿vale? Es decir, colágeno importante, máximo 75 grados. La celulosa puede ir más allá, ¿vale? La celulosa es una tripa más resistente. Normalmente en los clientes yo he visto de media hasta 80 grados más o menos es lo que se está, centígrados lo que está utilizando, aunque sí que hay clientes que apretan un poco más y van hasta casi los 90, ¿vale? Y luego con tripas plásticas, sí que las tripas plásticas son más resistentes a la temperatura de cocción y ahí pues dependerá un poco del tipo de tripa que estemos utilizando, de si es bueno, qué monocapa o qué multicapa es y cada una tendrá una recomendación. Y respecto a cómo utilizar en los ciclos de ahumado y cocción, sí que es muy importante saber, uno, qué tipo de humo estás utilizando para saber cuándo lo tienes que introducir y cómo lo tienes que fijar. Y luego el otro punto importante que por lo menos he ido aprendiendo durante los años es darle cierta continuidad al proceso, es decir, empezar con temperaturas bajas y poco a poco, pues decir, como unos 50, 60 grados, ir subiendo la temperatura poco a poco escalonadamente. Es decir, después de hacer el ahumado, haces un proceso de secado para fijar ese humo y va subiendo poco a poco hasta que llegas ya a la etapa de cocción con saturación de vapor de agua y en ese momento ya tienes que alargarlo hasta asegurar que el producto va a ser un producto seguro para el consumo, ¿no? Para el consumo humano y para la vida de anaquel que le quieres dar. Pero muy importante lo de intentar ir etapa a etapa subiendo la temperatura poco a poco. Porque sí que al final hay procesos que he visto que empiezan con una temperatura muy alta, luego la bajan y luego vuelven a subir y al final creo que esos procesos lo único que llevan al producto es pues, a perder cierta energía durante el proceso, por ejemplo. Pues buenos tips, buenos consejos para nuestros compañeros que están en el área de innovación y desarrollo, que pues a lo mejor antes de que vayan a equivocar pues no sé, cometer una equivocación, bueno, a lo mejor le recomendaremos este episodio que hablamos hoy para saber un poco de los tips o consejos de alguien con tanta experiencia como Alberto. Yo creo que ahorita, bueno, me gustaría preguntarte, yo creo que estamos casi por finalizar este episodio y yo creo que te volveremos a tener para otras preguntas un poco más técnicas, a lo mejor hablando específicamente de un solo tipo de envoltura o de tripa. ¿Cómo ha sido, digo, ya trabajaste en Europa, ahora que estás en Illinois, en esta parte de Estados Unidos, ¿qué te ha parecido este cambio cultural? Sabemos que pues, no es la parte, pues, no sé, a veces no se platica, ¿no? Pues, de inteligencia emocional. Yo siempre me gusta tratar este tema porque pues, a veces no se toca. Inclusive, digo, cuando estaba platicando hace poco, tuvimos la oportunidad de estar en Las Vegas con la PAC Expo y bueno, son cosas que no te enseñan en la escuela de cómo, o sea, oye, cómo vendo, cómo hago la venta para el consumidor o el procesador que tiene el diferente tipo de, no sé, de mentalidad, ya sea en Europa o a lo mejor Estados Unidos y luego te vas para Latinoamérica. Bueno, cómo has sabido pues adaptarte para esto? Y sabemos a lo mejor estando en Europa es más sencillo porque pues en España tienes países pues totalmente
pues de distinta cultura, ¿no? Alemania o Francia o España, que son la verdad pues distintos, estando en Europa, no sé, digo, me da mucho la atención esta parte porque pues he tenido la oportunidad de estar por allá un tiempo, más joven. Yo creo que es bonito saber esa experiencia tuya. Pues mira, al final la experiencia, llevo como 2 años yendo y viniendo a Estados Unidos, trabajando con los compañeros aquí también. Y creo que cada país es un mundo. Es decir, si saltamos de cómo se hacen las cosas en España, cómo se hacen en Francia o en Alemania, todos los países tienen su aquel, ¿no? Y por eso también creo que es importante tener gente de ese país en particular para que también lo primero que te sepa es transmitir qué necesita el cliente, cómo hay que explicárselo al cliente, cómo hay que poder vender tus productos. Y lo primero que hay que hacer es adaptarse a la situación particular de cada país. Creo que eso no puedes imponer un caso de éxito, cómo manejas un mercado, por ejemplo, en España y pretender hacer lo mismo en Estados Unidos y que eso funcione, ¿no? De hecho, una de las claves que tenemos con la empresa para la que trabajo es que contamos con equipos locales en todos los países donde estamos vendiendo producto. Tenemos incluso plantas también de productoras y eso es clave. Y después aparte de esa adaptación a lo que requiere ese país, creo que todos los clientes o todos los productores quieren lo mismo. Quieren producir mejor, quieren optimizar sus procesos, quieren tener productos más seguros, quieren estar a las últimas en el mercado y eso es lo que hay que presentarles. Y una vez que te bajas con ellos al barro, a donde les puedes ayudar, a donde ellos pueden presentar igual nuevos productos a sus clientes finales, es donde realmente se ve el valor, ¿no? El valor de haberte adaptado a esa nueva situación. Excelente, creo que esto nos va a ayudar mucho digo, hemos hablado y la verdad siempre tocamos este tema. Me gusta tocar el tema pues a lo mejor el trato con la gente, el trato con el consumidor directamente, pues, platicamos con el doctor Huerta, ¿no? Y diversificarse. Yo creo que es importante diversificarse, diversificarse en lo que más podamos. Y yo creo que este es un ejemplo claro, ¿no? De poder estar, pues, a lo mejor no conocer el mercado como tal, pero ser conscientes que para cada país, para cada tipo de comunidad, para cada background, pues tiene que haber un equipo ahí que entienda esa forma de comprar, esa forma de vender. Pero, Francisco, por añadir a ese comentario, el hecho de tener acceso a otros mercados, a otras maneras de hacer las cosas, te da esa también amplitud de miras y quizás cosas que en un país han funcionado o no han funcionado, las puedes traer o puedes ofrecer ese extra a los clientes. Y, por ejemplo, me consta que en toda la zona de Latinoamérica y de Centroamérica, cuando los compañeros que están trabajando por allí son bien valorados porque dan ese extra que a veces los clientes también requieren, ¿no? Esa amplitud hacia otros mercados. Y funciona al revés. Yo creo que también, y ahorita que me está diciendo eso, funciona al revés. Puede ser haber cosas que no funcionan en un país y te la llevas a un país y sí funciona, y tal vez cosas que funcionan en un país y te la llevas a otro país y no funciona. Entonces, yo creo que, o que funcionaron hace 30 años y a lo mejor los sigues viendo en el mercado, pero bueno, ya su auge pues ya ocurrió. Y pues no sé, yo creo que es interesante, ¿no? También estar conscientes de lo que hay en otros países, viajar, conocer, tener amigos en otras culturas, porque yo creo que puedes tener muchísimo feedback de ellos y de qué cosas pues funcionaron y qué cosas que no funcionaron y por qué, ¿verdad? Yo creo que es lo importante, por qué no funcionaron, por qué este producto no llegó al mercado y a lo mejor no tuvo la difusión correcta, no tuvo marketing correcto. Yo creo que esto es de las cosas que me gustaría a lo mejor hablar contigo en los próximos episodios, de cosas un poco más a lo mejor casos de estudio que a lo mejor nos puedan un poco ayudar de por qué fracasó o cuál fue el éxito de ese proyecto como tal. Te damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo creo que estos 30 minutos han sido bastante productivos, mucha información, ¿verdad?
Y bueno, espero poder seguir la conversación, esta conversación, la parte de inglés. Yo creo que esto también nos va a ayudar mucho en las próximas semanas para que la gente que nos sigue preguntando un poco más de embutidos y pues pueda tener estas respuestas de primera mano de alguien, de un experto como tú. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo. Muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación y por este tiempo también con vosotros. Encantado de haber estado aquí. Y gracias de nuevo por seguir haciendo esta divulgación en la tecnología de la carne que tanto nos gusta y creo que nos hace falta a todos. Claro, definitivamente. Y pues bueno, te tendremos de nuevo. Muchísimas gracias y estamos platicando. Recordamos a nuestros seguidores que nos escuchan en la parte de podcast, que estamos disponibles en Spotify o en Apple Podcast, en también otras plataformas digitales. Tenemos recientemente que empezamos a subir las conversaciones a nuestra plataforma YouTube. Síganos por favor. Por favor ahí, denle la notificación, la manita arriba. Y bueno, yo creo que pues con su apoyo esto va a seguir. Seguiremos entrevistando expertos de la carne. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto.